Bueno, muy buenas tardes a todos los amigos presentes, el doctor Jesús Domingo Ortiz, el doctor Luis Manuel Aguana, conjuntamente con mi persona, José María Rodríguez. Vamos a dar inicio a lo que es una segunda parte de la conversación que hemos venido realizando y que la semana pasada ya tenemos un video realizado sobre lo que fue el inicio de una conversación o discusión sobre la llamada tesis del 1%. Nosotros invitamos pues a los presentes a que, y a quienes nos van a ver en esta segunda reunión, a que revisen ese primer video, porque muchas de las cosas que vamos a hablar aquí pues no van a ser repetidas de lo que ya hemos conversado, sino que estamos dando como base el hecho de que ya hemos tenido una primera reunión y vamos a una segunda reunión. Este encuentro, que es de una hora, tiene el formato siguiente. Van a haber tres partes: una primera parte que llamamos planteamiento, una segunda parte comentarios y una tercera parte conclusiones. En la primera parte de 10 minutos va a ser su planteamiento Luis Manuel Aguana, luego Jesús Domingo Ortiz y sigue José María Rodríguez. En los comentarios cambiamos el orden. Primero comenta Jesús Domingo, luego José María y finalmente Luis Manuel. Termina la reunión con las conclusiones de 5 minutos de cada uno, comenzando con José María Rodríguez, siguiendo con Luis Manuel y finalizando con Jesús Domingo Ortiz. La reunión es de exactamente una hora. Tenemos como base, dije ya, la reunión pasada en donde se planteó la tesis del 1%, pero hoy vamos a discutir una tesis complementaria que pasa a ser también parte de todo este esquema de lo que quisiéramos, que es ver en Venezuela la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, cuya vocería fundamental la tiene el doctor Luis Manuel Aguana. Pero a esa propuesta se le ha sumado las consideraciones de una tesis conocida con el nombre del 1% y las consideraciones de una tesis que va a exponer hoy el doctor Jesús Domingo Ortiz, pero que los conferencistas ya tienen información de antemano, o sea que se referirán a ella ya en conocimiento de lo que está planteado en esa tesis complementaria. Adelante, doctor Luis Manuel Aguana, con sus 10 minutos de intervención. Gracias, José María. En atención a la discusión previa que tuvimos hace unos días atrás en relación con el tema del 1% y la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, han venido muchas preguntas en relación a ese caso hipotético de una nueva negociación con el régimen y cuáles eventualmente podrían ser sus términos. Lo primero que hay que responder ahí sería, ¿qué llevaría al régimen a sentarse a una mesa de negociación? ¿Cuáles serían los nuevos postulados sobre los cuales negociar algo? Las nuevas sanciones, más bloqueos, un ahorcamiento del régimen desde el punto de vista comercial o financiero, una amenaza de fuerza. Si el propósito de una nueva negociación es su salida del poder, ni siquiera lo intentemos. No se van a sentar a negociar el color de la braga que tendrán en el penal donde los van a recluir. Se negocia sobre intereses comunes. ¿Por qué se negocia dos partes? ¿Por qué negocian dos partes? En una guerra, como el caso de la guerra en Ucrania, sería para poder detener las muertes de parte y parte. Pero cuando el agresor va ganando, no es de interés sentarse a negociar con nadie. En el caso de Rusia, ha ganado terreno la negociación con Ucrania, pero precisamente porque hay otros factores que están incidiendo en la decisión de negociar, como por ejemplo la intervención de terceros en ese conflicto. ¿Por qué se negoció la última vez con el régimen? El régimen deseaba reconocimiento opositor y lo obtuvo en ese momento. A cambio de eso se dio unas elecciones en Barbados porque sabía que podía ganar con un sistema electoral amañado ante una oposición blandengue que solo quería cargos. Sabía que podía salirse con la suya. Sin embargo, si queríamos negociar la solución de la crisis política, no era suficiente una negociación por elecciones presidenciales que mantuviera todo el tinglado construido para sostener al régimen tras 25 años en el poder. Entonces,
¿Cómo podemos poner en la mesa al régimen de nuevo? Subiendo la apuesta. Creo que se podrían sentar si se les ofrece reconocimiento internacional sobre la base de una representación legítima del pueblo venezolano en una constituyente. Es decir, que exista una representación tanto de ellos como de nosotros, hablando en términos de que existen dos bandos en disputa, en esa constituyente. Que esa constituyente sea arbitrada por una representación equitativa de todos los factores en pugna bajo la administración electoral de organismos internacionales. ¿En qué término? A discutir en unas bases comiciales que se definan en ese momento. Esos términos o esas bases comiciales, pues obviamente tendrían que responder a tiempo, cuánto tiempo se va a realizar eso, alcance de esa convocatoria, qué es lo que gano yo, qué es lo que gana el otro, y por supuesto la participación de todos los sectores. Es claro que en Venezuela al menos en lo que se ha podido sentir en Venezuela en relación con esto, la política tanto del régimen como de la oposición es una política de confrontación, es decir, un juego de suma cero, donde el otro definitivamente debe ser definitivamente exterminado para que pueda fluir esto. Yo no creo en esa posición. Ni el gobierno ha podido ser aniquilado por la oposición, ni la oposición ha podido ser aniquilada por el régimen, con lo cual tiene que haber un momento cierto en donde triunfe una posición en que vamos a sentarnos a conversar esta situación. La política exterior de la oposición no existe, porque no existe un gobierno en ejercicio al no ser juramentado oficialmente Edmundo González Urrutia. Al no existir eso, los gobiernos solo han reconocido a Maduro. Es decir, los gobiernos del mundo solo han reconocido a Maduro. La persecución desatada después del 28 de julio ha disminuido el activismo de los partidos políticos y ha impedido la manifestación y reagrupamiento orgánico de la oposición. María Corina intenta, sin tener partido vertebrado, porque Vente Venezuela, vamos a hablar claro y seriamente, no es un partido vertebrado como lo pudiera ser incluso Acción Democrática, un Nuevo Tiempo, cualquiera de los partidos que en este momento son minoría aplastante en Venezuela, no se ha construido una base suficiente como para aglutinar una fuerza que solo es efectiva alrededor de la cuestión electoral. ¿Se puede unir a Venezuela a través de una constituyente? Yo pienso que sí. Venezuela vive un momento constituyente que solo pasa cuando surge la necesidad de rehacer el tejido político después de una catástrofe como la que está sucediendo en el país. Eso pasa por restablecer el orden constitucional con un proyecto claro en las manos. Yo creo que hemos planteado al país un proyecto claro como el Gran Cambio, que lo pueden ustedes encontrar en las redes. Es un proyecto que implica obviamente una nueva constitución, pero entregándole a las bases de la población, al ciudadano común, más poder del que en este momento tiene. En otras palabras, invertir la pirámide constitucional, que implica que todo el poder se maneja desde el centro y no en las regiones. Sin eso no es posible el rescate de la economía porque no hay norte por donde conducir al país. Séneca decía que no hay viento favorable para un barco que no sabe dónde va. Solo los verdaderos políticos pueden volver a marcar el rumbo que se ha destruido tras 25 años en Venezuela. Yo quiero concluir aquí un poco dando más tiempo a la discusión posterior. Ahorita ya van como 6 minutos. Dejo eso para la discusión, pero es importante que todos tengan en cuenta aquí que sí es necesario salir de los extremos para poder llegar a una posición en la que todo el mundo pueda estar de acuerdo. Adelante, José María. Gracias, Luis Manuel. Bueno, son las 2:10. Vamos a dar la palabra a Jesús Domingo Ortiz, pero quiero resaltar que Luis Manuel Aguana, muy a su estilo sistemático, ha respondido a las 4 preguntas que en el video inicial resaltaron de las más de 100 personas que lo han visto y muchas de ellas han comentado. Esas preguntas fueron... ¿cuáles serían los términos de las negociaciones con el régimen? Cuestión a la que aludió directamente la intervención que acaba de hacer Luis Manuel Aguana. ¿Cuál es la política exterior de la oposición? ¿Cuál es el activismo político que puede fortalecer a la oposición? Y por último, ¿puede la convocatoria de una constituyente unir al pueblo de Venezuela?
Las he releído porque me parece sumamente importante que el doctor Aguana haya respondido, como dije ya, sistemáticamente a esto, porque es lo que la gente que va a ver este segundo video va a estar buscando respuestas. Así pues que muchísimas gracias, Luis Manuel, por ese orden pues, en su planteamiento. Adelante el doctor Jesús Domingo Ortiz en sus 10 minutos, 2:10 de la tarde. Bueno, en primer lugar, bueno, un saludo a todos los que están en esta reunión. Y a mí me corresponde eh, hablar sobre un tema que, aunque no se ha mencionado aún, es un tema en una propuesta que he venido preparando conjuntamente con algunos colaboradores. Y inicialmente se trató de que el pueblo de Venezuela enviara una denuncia adicional a las que ya se han hecho ante la Corte Suprema la Corte Penal Internacional, directamente al fiscal general, en este caso era Karim Khan, ahora ya está fuera del cargo temporalmente, pero continúan las denuncias según todo lo que se ha oído. Esta denuncia, luego de que me apuntara Luis Manuel muy acertadamente, que tenía que elaborarla bajo el esquema de conocer muy bien el Estatuto de Roma y naturalmente, por supuesto, desarrollar desde esa base todo lo que fuera necesario para fundamentar la tesis de la necesidad de una denuncia colectiva, en aquel caso, de parte de todo el pueblo venezolano, de millones de venezolanos que dirigieran esa denuncia ante la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional. Bueno, efectivamente me puse en la tarea de obedecer a Luis Manuel y me fui directamente a ver de qué se trataba todo este paquete del Estatuto de Roma. Y tuve la oportunidad de que, como vivo en Roma y tenía que ir al centro de Roma, me llegué hasta las Cortes de Italia y me entrevisté en primer lugar con un abogado de la Defensoría, que luego me remitió a un abogado de el voluntariado judicial de Italia. Ahí tuve la mucha suerte de encontrarme con un abogado, no solamente que está del derecho penal, sino que además voluntario ya retirado, por eso está en el voluntariado, y que conoce Venezuela, que ha visitado Venezuela, había estado en el 97 y el 98 justamente en las violaciones del Estatuto de Roma, y en el 2002 pues presenció la firma del Estatuto con los 60 primeros que lo firmaron y lo ratificaron. Pero bueno, ahí me volteó la idea en el sentido de que Luis Manuel tenía razón, que definitivamente una denuncia de un pueblo no era pertinente, yo no lo sabía, porque sencillamente son tres fundamentales entes que pueden hacerlo. La ONU, las estructuras legales de un Estado y en general en la actuación de motu propio del fiscal de la Corte. Este individuo, pues, tuvimos mucha empatía porque le simpatizó la idea de tener una actividad que movilizara al pueblo de Venezuela en una actividad que lo pusiera otra vez de protagonista, porque el pueblo de Venezuela siempre ha estado protagonista a los llamados de los políticos, a las marchas, a las huelgas, a las elecciones, pero después que pasa, entra casi que en un letargo la fuerza popular, que hoy definitivamente, si nos damos cuenta, es la única fuerza realmente que existe para ser movilizada, para demostrar el rechazo al régimen. Cuando Luis Manuel decía los partidos políticos, las minorías de los partidos políticos no están aplastadas definitivamente, no tienen ningún tipo de fuerza, de influencia en el pueblo de Venezuela.
La otra parte importante que tenemos todavía es que sencillamente la influencia de María Corina, en- que ha sabido darnos un ejemplo de tenacidad y lucha contra el gobierno. Y ahora me doy cuenta adicionalmente que está también muchas organizaciones que están luchando tanto dentro como fuera del país, como Provea, como el Instituto Casla de Tamara Sujú, el Cuerpo de Militares y una cantidad de organizaciones que están tratando de buscar fórmulas de ir contra el régimen. Pero lo único que no ha presentado justamente su presencia en la corte es el pueblo de Venezuela como un todo. Y este es abogado Constanzo Filippi. eh, Me dijo, mire, esto, el camino, esa es la dirección que ustedes pueden tomar, pero no bajo el esquema de denuncia, que no puede hacer sino esas tres entidades que me había mencionado antes, pero sí puede hacer lo que llaman denuncias informativas, solicitudes y envío de documentos probatorios. Eso sí puede hacer. Entonces, yo cambié todo mi esquema y definitivamente planteé entonces, más que una denuncia, una, una solicitud del pueblo de Venezuela a que el fiscal movilice y agilice Tres la minutos, Jesús estructura Domingo. del juicio y que se llegue definitivamente a una sentencia y una orden de captura. Esto definitivamente yo estoy convencido de que con el esquema que presenté en el documento que les envié, que después podemos reenviarlo a cualquiera de los presentes, creo que estamos de acuerdo en que con este cambio de definición de la actividad por una solicitud de acción al fiscal general, pues cambia todo, desde la estructura de financiamiento hasta la estructura de la validez de esa solicitud. Yo puedo hacer más detalles sobre el aspecto de financiamiento, el aspecto de la validez de la firma, pero lo que planteé en ese documento fue un plan razonablemente presentado y un documento borrador que me envió este mismo voluntariado para que fuera considerado por abogados venezolanos y pudieran analizarlo, verlo, modificarlo, porque eso es lo que podría eventualmente aceptar la Corte como una solicitud de la movilización del juicio que hasta ahora se tiene. José María. Gracias, Jesús Domingo. Bueno, a las 2:18 voy a hacer uso de mis 10 minutos de intervención y yo quiero centrarme en dos aspectos que considero fundamental en este momento. Uno, el que la intención de todo lo que estamos conversando y hemos conversado la semana pasada está en que el pueblo hable, el pueblo se manifieste. Es decir, Venezuela vive una situación en la cual las elecciones que van a ocurrir el próximo domingo no tienen en realidad ninguna trascendencia desde el punto de vista de voluntad popular, que es la base de toda democracia. Si eso es cierto, lo que estoy diciendo, eso demuestra pues que no vivimos en democracia. Cualquiera me dirá, bueno, pero estás descubriendo el agua tibia. No, justamente el hecho de que lo que va a ocurrir el próximo domingo en Venezuela no tiene ningún grado de representatividad desde el punto de vista popular, de voluntad del pueblo, es la mejor manifestación y prueba de que no hay democracia en Venezuela. Sin embargo, el pueblo sigue teniendo voz. La cosa es cómo lo ponemos a hablar. Y yo creo que por ahí va esta idea de la Asamblea Nacional Constituyente originaria, que no está fácil que se pueda lograr el objetivo, nada fácil, pero bien pudiera servir para movilizar esa voz del pueblo. En otras palabras, si no se llegara el objetivo a cumplir, por lo menos que la gente haya tenido la oportunidad de manifestarse. Y ahí entra la propuesta de Jesús Domingo Ortiz. Sea un documento que se va a firmar a manera de solicitud
sean expresiones de otra forma, bueno, por lo pronto lo que hay es esa propuesta. Decía yo en la reunión anterior que mucha gente que critica y que dice que deberíamos estar haciendo algo distinto, pues no se manifiesta con nada concreto. Sin embargo, ahí está ANCO, que es la organización que ha venido proponiendo la Asamblea Nacional Constituyente originaria, y tiene un plan, hay un documento, hay una estrategia, hay un camino. Ah, bueno, o sea, no es que no hay nada sobre la mesa, sí lo hay. Lo que falta es que nos organicemos en torno a esa propuesta. Ahora bien, con respecto al planteamiento de Jesús Domingo Ortiz, ocurre algo similar. Hay gente que puede decir, bueno, pero está bien, la propuesta de ANCO es muy buena, pero eso no es factible, eso no se va a lograr. Bueno, ¿cómo lo logras entonces? Ahí entra la propuesta de Jesús Domingo Ortiz de decir, bueno, mira, vamos a ponernos a trabajar e inmovilizar al pueblo a firmar algo, solicitud, vamos a llamarlo, petición, como quieran llamarlo, pero están logrando la movilización del pueblo. O sea que yo no me voy tanto al aspecto jurídico, que por supuesto hay que revisarlo, sino que me quedo en el aspecto político de la movilización. Hay que lograr transformar esto en un movimiento social que desemboque en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Constituyente no se va a producir porque los estamentos de la sociedad, hoy prácticamente inexistentes y desbaratados por el régimen, porque no se puede hablar de que en Venezuela hay gremios profesionales, no se puede hablar de que en Venezuela hay sindicatos, no se puede hablar de que en Venezuela hay ninguna forma de organización de la sociedad civil que nos permita a nosotros decir, bueno, mira, vamos a las anteriores, una vez existieron asociaciones de vecinos. Bueno, vamos a armar este movimiento en torno a las asociaciones de vecinos, de tal manera de convocar a la ciudadanía en pleno. No, no existen. Yo siempre que hago referencia a estas cosas, me refiero a lo que llamamos nosotros el pateadero. Mi pateadero es Guayana. Y cuando yo en Guayana veo los gremios profesionales, vaya usted al colegio de médicos, o vaya usted al colegio de abogados, o vaya usted al colegio de ingenieros, eso no es ni la sombra de lo que fue hace 25 años. De tal manera que ya no tienen representatividad en la sociedad civil. Pero vaya usted a las cámaras de comercio, a las cámaras empresariales. Generalmente lo que son seres que están tratando de sobrevivir bajo el ala del Estado. Conforman estructuras, si no utilizan las viejas, las existentes anteriormente, conforman nuevas estructuras que ahora lo que buscan es congraciarse con los estamentos del gobierno a nivel regional o a nivel nacional para conseguir un pequeño crédito aquí o allá. Pero ya no tienen la fortaleza que una vez tuvieron. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿vamos a acudir entonces nosotros para buscarle apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Vamos a acudir al Colegio de Médicos? Yo le digo, ¿cuál Colegio de Médicos? ¿A quién representa la Federación de Médicos de Venezuela? Y esto no pretende aludir al buen amigo Douglas León Latera, porque puedo igual decir de cualquier otro gremio profesional a nivel nacional. O vamos a lo que llamamos en Guayana la intersindical de Guayana. Las empresas básicas del aluminio, del acero, del hierro, otrora poderosos y parte del sustento de la economía nacional, hoy no existen. Hoy no existen. Toda maltrecha sigue la empresa hidroeléctrica produciendo la electricidad de todo el país, pero a cada momento se cae el sistema, porque ya no aguanta más, no ha habido mantenimiento, no ha habido nuevas inversiones. Entonces, ¿por qué nuevamente menciono esto? No bajo el contexto económico, lo quiero mencionar bajo el contexto humano, porque ¿a dónde va a acudir los buenos amigos de ANCO para que los trabajadores de Guayana apoyen la iniciativa? A la intersindical de Guayana, yo le digo, ¿y a quién representan ellos? ¿A quiénes representan los sindicatos en Guayana? A nadie. En estos momentos, más de 30.000 trabajadores ni siquiera acuden a la fábrica. Son reserva del gobierno para actuar en momentos políticos y ser movilizados, porque en Guayana no hay producción. De tal manera que no existe
movimiento sindical organizado en Guayana. No existe. A la prueba me remito del 1 de mayo. ¿Qué ocurrió el 1 de mayo en Guayana? Nada. Que no sea acudir al llamado muro de los lamentos frente a la Corporación Venezolana de Guayana y continuar las quejas de rutina. Pero no existe ninguna fuerza sindical en el país. Y no quiero aquí entrar a analizar la situación de los sindicatos petroleros, con quienes mantengo estrecha relación, inclusive en esfuerzos que hay de constituir una red SAI para un nuevo sindicato con gente distinta, gente nueva en la industria del petróleo. Pero nos quedamos patinando en todas las reuniones en lo mismo, porque no hay manera de convocar a los trabajadores. Entonces, para mí, mis estimados amigos Jesús Domingo y Luis Manuel, el problema es cómo ponemos a hablar al pueblo. ¿Qué mecanismo utilizamos para que la gente se exprese? Eso de decir la Asamblea Constituyente, sí, me parece bien como concepto de punto de llegada, pero ¿cómo arrancamos? ¿Y cómo transitamos el camino y cuál camino tenemos que transitar desde el punto de vista de movilización popular que comienza por poner a la gente a hablar? No hay movimiento en la historia de la humanidad que se haya conformado socialmente que no haya comenzado hablando, conversando, dialogando. Eso luego va creciendo, va tomando forma y se transforma en un movimiento social. Pero la comunicación es la clave. No puede haber un movimiento social, ni jamás lo ha habido, si no existe comunicación. La sociedad se mueve por la comunicación. O sea, un paso previo a la realización de la Asamblea Nacional Constituyente originaria es la creación de un movimiento social. Y un paso previo a la creación del movimiento social es la comunicación de la gente. Y una manera de que la gente se comunique es la propuesta del doctor Ortiz. Esa es una manera de poner a la gente a comunicarse. No digo que sea la única. No digo que no podamos explorar otras. Pero es una manera para iniciar el camino. Yo creo pues que es el evento, y en estos 2 minutos que me quedan, quiero manifestar que otro problema a resolver, serio, grave, es el financiamiento. Se necesitan recursos económicos. No se puede decir, no, eso aparecerá, por ahí viene un mecenas. No, hay que arbitrar fórmulas que permitan definir, así sea, si eres venezolano, te importa el país y estás fuera, incorpora $1. Tan sencillo como eso. Si eres venezolano, te importa el país, incorpórate con $1. Me comentaba una persona que alguien con un sitio web, una venezolana de Maturín, con un sitio web en los que toma cuidado, atiende a gaticos abandonados en la calle, recibe dinero de venezolanos en el exterior para alimentar los gaticos. Y esta persona me comentaba que había donado 10 euros. Entonces, ¿cómo si para cuidar unos gatos, que es una noble labor, alguien está dispuesto a dar $10? ¿Por qué no se puede dar cada venezolano $1, $1 para poner a andar una maquinaria que nos permita que esto avance? Nosotros tenemos en ANCO gente honoraria, gente honrada, gente, bueno, comenzando para no nombrar la larga lista, su coordinador, el ingeniero Enrique Colmenares Finol. Eso es garantía de transparencia. Es decir, yo creo que cualquier venezolano feliz de la vida daría su $1 de aporte si el proceso lo coordina un Enrique Colmenares Finol. Bueno, vamos a la segunda ronda. Son las 2:30 de la tarde. Vamos a entrar a lo que llamamos la ronda de comentarios y comienzan los 5 minutos del doctor Jesús Domingo Ortiz. Adelante, Jesús Domingo, tus 5 minutos. Bueno, efectivamente, yo
desarrollé mi propuesta, que ahora es una solicitud masiva de, dirigida a la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, que se llama la OTP. Tengo la dirección, tengo el email, tengo la forma de enviar este documento. Y presenté justamente lo que tú dices, una hoja de ruta que podíamos implementar, que ahora, con este cambio, en vez de una denuncia que sí amerita financiamiento, amerita movilización grande, sí, ahora este tipo de solicitud solamente amerita que sencillamente un grupo de abogados en Venezuela particularmente, que los tiene, ANCO los debe tener y muchos otros que pueden contribuir, que revise ese draft, ese borrador, o que sencillamente haga un documento que sencillamente sirva para que pueda ser presentado como la solicitud que hace el pueblo venezolano por millones, firmando electrónicamente esa denuncia, que es admisible de esa manera. Tengo la normativa de la Corte para aceptar firmas electrónicas y puse justamente eso, que venga un comité de abogados lo más antes posible. Yo pensaba que esto podía hacerse antes del 25 para que el gobierno viera que no salimos a votar al régimen, no a votar por él. Votar con B grande y votar con B pequeña. Esto, la segunda parte de esta propuesta mía, ameritaba pues que un grupo de ingenieros, particularmente en informática, pues escogieran la mejor plataforma posible, que hay muchas plataformas que llaman open source. Y la otra parte es llamar a todos los periodistas, influencers, comentaristas, analistas, los que tienen medios públicos para hablar, por ejemplo, Norley Marín y otros programas de mucha audiencia, que sencillamente se sumaran a divulgar ese llamado al pueblo de Venezuela a que con seguridad, con, con discreción, con casi que con anonimato, pueda sumarse a la firma de ese documento para que sea enviado de la forma que tengo para hacerlo, directamente a la Corte Penal Internacional, a la oficina del prosecutor, del fiscal. Y adicionalmente a esto, preparar una entrega física del documento uh, mediante los personajes internacionales que tenemos afuera, que vayan directamente a La Haya y hagan un acto mediático mundial donde está un pueblo completo por millones que están diciendo su rechazo definitivo a, al régimen. Esto es mi propuesta para hacer una movilización del pueblo de Venezuela que se sienta protagonista, que participe en una forma directa en su voluntad de rechazo, si estamos de acuerdo en que más del 90% del país rechaza el régimen. No tengo ninguna duda que si nos disponemos en esa labor, pues muy pronto es posible que tengamos ese tipo de actividad y que tenga un impacto realmente no solamente en el país, sino en el mundo. Estoy muy seguro casi de que muchas organizaciones apoyarán esa iniciativa, que además es inédita. Y yo quisiera terminar de estos 5 minutos, pues que independientemente de que fuera idea mía, no significa que quisiera que fuera idea de todos. Y naturalmente, pues, ojalá suceda eso. Y, y yo continuaré, pues, en esta cruzada que espero, pues, que pueda ser posible que se haga el documento, porque tenemos abogados para eso, que se envíe a la corte, que no tiene ningún tipo Un de, minuto de- eso, Domingo. que no tiene ningún tipo de costo, porque es un envío electrónico. Y sencillamente veremos de una forma u otra que cualquier actividad que genere algún tipo de costo, no lo veo ahora, ¿ok? Pues la idea de José María de llamar a que sencillamente contribuya, quien pueda contribuir con $1, pues
para cubrir si existe, no lo veo hasta ahora, porque la denuncia sí tenía financiamiento, pero la solicitud y de firma electrónica debe contar con la contribución de los abogados que puedan hacer el documento, de los medios de comunicación que puedan difundir el llamado y que atienda el pueblo de Venezuela a ir al sitio electrónico que se defina por los ingenieros de sistema para ser utilizado. En otras veces, el mismo SAI ha tenido oportunidad de recoger en apenas 2 días, no me acuerdo cuánto, 100 y pico de mil firmas, ¿no? Y yo no me acuerdo por qué evento fue, creo que fue una encuesta, algo así. Sí, se Pero acabó hoy el es posible tiempo, se acabó el electrónicamente tiempo. reunir millones de venezolanos. Gracias, Jesús Domingo. Eh, y gracias por la referencia a esa actividad, que por cierto fue una actividad que se hizo con Norbey Marín, y en cuestión de horas nosotros recogimos decenas de miles de firmas, en cuestión de horas, de tal manera que todo es cuestión de definir el proceso para que eso pueda hacerse. Bueno, en mis 5 minutos que están ya transcurriendo, quiero tocar un punto que ilustra un poco uno de los aspectos que ya tocó Aguana cuando hablaba de lo que inquietaba a la gente que había escuchado el primer video, que era referente a la política exterior de la oposición. Y quiero nuevamente tomar un caso que muy pertinente para Guayana, para el estado Bolívar, que ocurrió la semana pasada cuando estaba dando difusión a una carretera que está siendo construida entre Boavista y Georgetown, casi 600 kilómetros de carretera, que imagínense ustedes lo que eso va a significar para la economía de ese país. Nosotros, como venezolanos, estamos opinando sobre ese tema. Estamos nosotros distraídos en el tema general político, dejando que cuestiones tan trascendentes para las futuras generaciones como esa, como lo que está ocurriendo entre Guyana y Venezuela, siga avanzando sin nosotros por lo menos involucrarnos con conocimiento sobre el tema. En generaciones pasadas, cuando los venezolanos la preocupación era el petróleo y hacernos nosotros dueños de la industria, esa fue la base de todo un proceso revolucionario que terminó en la llamada Revolución de Octubre del 45 al 48 del siglo pasado. Y los grandes líderes escribieron obras como por ejemplo Rómulo Betancourt y su Venezuela Política y Petróleo. Bueno, yo me traslado a esta época y cuando hablamos de la oposición, estamos nosotros pensando sobre el problema de Guyana, la economía de Guyana, lo que va a cambiar la geografía y la economía y la geopolítica de la región, esta carretera que une a Boavista con Georgetown. Yo creo que es importante que nosotros, al mismo tiempo que analicemos la problemática estrictamente política, vayamos trabajando los temas que terminarán siendo parte de la Asamblea Nacional Constituyente, y por eso lo ilustro. Porque la Asamblea Nacional Constituyente no es una caja vacía. Quienes ahí acudan, los constituyentistas, tienen que ser personas que conozcan, además de todo, la realidad del país. Entonces, temas como este, de lo que está ocurriendo en Guyana, que para nosotros es vital porque ya la misma economía de Tumeremo, municipio Sifontes del estado Bolívar, la minería del oro, se ve afectada por lo que está ocurriendo en Guyana. Mucha gente no lo sabe, pero uno que tiene amigos y familiares que trabajan allá en la minería informal, sí lo sabemos. Y esa gente habla de Guyana todos los días. Estamos los venezolanos que conformamos esa oposición hablando de Guyana. Yo no lo creo. Si yo no tuviera las vinculaciones que tengo con el estado Bolívar, a mí nadie que no es de esa zona me habla de Guyana. Y resulta que eso es algo que está hirviendo.
Y por lo tanto, mi estimada doctora Guana, ese es un área que hay que discutir en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué pasa con la geopolítica, con una carretera, una autopista, unos desarrollos, estructuras costa afuera que están siendo construidas para la explotación del petróleo? Todo ese aspecto económico genera una geopolítica delicadísima para el país. Amén de la delimitación territorial, que algún día será definida de alguna manera, pero el aspecto geopolítico, el aspecto económico, tiene que ser estudiado. En estos 5 minutos utilicé eso nada más como ejemplo del tipo de cosas que desde ya, paralelamente a los esfuerzos que deben hacerse y que presenté en la primera parte de mi presentación, de mi intervención, ahora ilustro con esto de la carretera en Guyana, para que se entienda que la Asamblea Nacional Constituyente debe además en paralelo ir trabajando los temas que van a ser componentes de la misma. Finalizados mis 5 minutos, está en el uso de la palabra Luis Manuel Aguana, siendo las 2:41 de la tarde. Adelante, Luis Manuel. Gracias, José María. Bien, yo tengo varias reacciones en relación a lo que lo que ha conversado pues, mis estimados amigos José María y Jesús Domingo. Comenzando en principio, y por supuesto también por un comentario que vi en el chat en relación con el tema de la palabra negociación. La Asamblea Nacional Constituyente es algo, de acuerdo al artículo 348 de la Constitución, que puede ser convocado por el mismo pueblo venezolano. Si es el tema de convocar o convocarnos, el problema, como bien ha dicho Jesús María, José María, es el tema del cómo. Y en este mundo, obviamente, absolutamente inmerso en la tecnología, lo podemos hacer sin mayor problema. Y hay pruebas contundentes de eso, si no estuviéramos hablando aquí con grandes amigos del SAI. Yo sí creo que es posible la utilización de la tecnología para esto, viniendo también de ese mundo de la tecnología de hace muchos años. La problemática política nos ha metido en un gran inconveniente para poderlo hacer. Aparte de que ya, como dijimos al principio, los venezolanos no confían en nadie. Y en esa confianza de nadie, pues nos hemos metido y no hemos podido salir de ese atolladero. Yo quisiera sacar el tema de la negociación, de la satanización en el cual ha sido inmerso. Cuando hay un secuestro de unos ciudadanos metidos en un banco porque entraron unos ladrones, lo primero que busca la policía es buscar un negociador y comunicarse con los secuestradores. Es lo primero que se hace. En principio para salvaguardar la vida de las personas que están metidas allí. Lo importante allí entonces es llegar a un acuerdo. Aún así, las personas que sabemos que están allá adentro son unos criminales. Esas personas que están allá adentro obviamente no están interesadas en quedarse ahí indefinidamente, ni están interesadas tampoco de causar una masacre, sino simplemente quieren salir con lo que ellos lo consideran que para lo que entraron en esa situación de rehenes. Entonces creo que es posible un salvamento de esa palabra negociación a los fines de poder salir del encierro en donde nos encontramos. Eso en primer lugar. El otro tema que comentaba Jesús María, que me gustó mucho, que tenía que ver con cómo nosotros convocamos tanto para el caso de la propuesta de Jesús Domingo y por supuesto convocar una constituyente. En cada caso es necesario buscarlo, el mecanismo, la fórmula para poder convocar gente a la mayor brevedad posible y que eso pueda ser de alguna manera validado por la comunidad internacional. Yo creo que tanto el sistema SAI, mecanismos de este tipo deben efectivamente ser utilizados para eso. Si no se usa ese tipo de cosas en este mundo globalizado, no sé qué otra cosa podrá utilizarse. Ya los mecanismos, los antiguos mecanismos ya no son válidos ni siquiera para congregar a los mismos partidos políticos. Entonces es necesario la utilización de la tecnología y esa utilización de la tecnología tiene necesariamente que ser mostrada
al pueblo y convencida y convencido al pueblo de estos mecanismos para que efectivamente puedan darse de una manera rápida y que se puedan controlar. Sí, me quiero dedicar este último minuto al tema de la propuesta de Jesús Domingo, que me parece absolutamente válida, con el tema de la Corte Penal Internacional, aun cuando yo he sido pesimista en relación con el tema de la Corte, porque independientemente no nos ha servido para evacuar la problemática que lamentablemente ha tenido Venezuela durante tantos años. Sin embargo, quiero hacerle una sugerencia a Jesús Domingo, que es de empezar con esta propuesta a dirigirse al Instituto Casla y a Tamara Sujú para que efectivamente pueda hacerse esa convocatoria de voluntades y de firmas. Ellos tienen maneras de financiar una cosa como esta, o tienen por lo menos los contactos para hacerlo, y eventualmente convocarnos a los venezolanos a firmar una solicitud como la que está planteando su domingo, que yo creo que es perfectamente válida, de acuerdo a los mecanismos de la Corte Penal Internacional. Adelante, Jesús María. Muchas gracias, Luis Manuel. Estamos a las 2:46 minutos. Estamos entrando ahora en la fase de conclusiones, en la cual voy a intervenir yo primero, sigue Luis Manuel y termina Jesús Domingo Ortiz con sus 5 minutos, que además cierran la reunión. Entonces, en mis 4 minutos restantes, quiero felicitarnos porque de verdad que hemos avanzado. Con respecto a lo que fue la primera reunión y de la cual queda un video, digamos, en el YouTube de Luis Manuel Aguana, y además un artículo escrito por él referente a lo que fue esa reunión, yo creo que se suma este aporte. Me parece bien importante. Y quiero además agradecer la presencia aquí del profesor Isaí González, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también la presencia del ingeniero Guillermo Canelón, que es asesor en el área de mercadeo y ventas de la tecnología social SAI, y de los ingenieros Segundo Vázquez y Luis Droz, que forman parte de la red inteligente SAI para ciudades inteligentes y sostenibles, que es un proyecto en marcha en Venezuela. Yo creo que tenemos suficiente talento como para echar esto a andar. No es fácil, es un reto significativo, pero yo creo que si se viabiliza la propuesta de Jesús Domingo, vía la sugerencia de Luis Manuel, es posible hacer algo. Lo de Tamara Sujú es una opción, pueden haber otras, pero yo creo que hay que echar esa posibilidad a andar, a ver si por ahí se logra algo, ¿verdad? Por otra parte, constituir desde ya mecanismos que permitan darle forma a esto de la Asamblea Nacional Constituyente, sabiendo que no es por arriba que vamos a lograr la cosa, sino por abajo. Pero de todas maneras tienen que haber, digamos, entes coordinadores que se encarguen de llevar a términos operativos lo que se vaya a realizar, ¿no? Estamos en realidad contra el tiempo. Dije antes que vienen unas elecciones el próximo domingo que no significan nada, pero de ahí van a salir nuevas instituciones como la Asamblea Nacional, gobernadores, Asamblea Legislativa, que podamos decir que no tienen validez. Sí, pero eso mismo decíamos de la Constitución del 99 y después todos la hicimos válida. Y eso mismo decíamos de muchas instituciones en el país que todos sabemos que no tienen legitimidad, pero son las que hay. De tal manera, pues, que lo que resulte de la farsa electoral del próximo domingo, bueno, de todas maneras va a tener, pues, una realidad. Alguien decía en algún momento, mira, en una propiedad lo que cuenta es la posesión, no la titularidad. La posesión es lo que cuenta. Entonces, si la posesión es lo que cuenta, lo importante es quiénes se sientan en la Asamblea Nacional de Venezuela, no si son legítimos o no, quiénes están sentados ahí, porque esos son los que ocupan la casa. Y esa es
mi conclusión. Tenemos que movernos y movernos rápido. Entonces, en estos 5 minutos finales, Luis Manuel Aguana con sus conclusiones y cierra la reunión Jesús Domingo Ortiz con sus 5 minutos de conclusiones. Adelante, Luis Manuel. Gracias, José María. Ha sido una preocupación constante para mí, más allá de ANCO, en relación con esta propuesta que ha sido, siempre lo he dicho, una propuesta que es dinámica en relación a cómo se evacúa. Inicialmente, antes del 2017, incluso antes mismo de la constitución de ANCO en 2016, estuvimos buscando puerta a puerta en todas partes de Venezuela la posibilidad de levantar el 15% del padrón civil y electoral para convocar al constituyente, independientemente de la existencia o no del Consejo Nacional Electoral, porque de acuerdo a la Constitución, pues ese mecanismo de participación está abierto para el ciudadano común. Entonces, por eso nos interesó y ahí nos conocimos a José María y por supuesto el proyecto SAE. Lo importante, creo yo, es que esta idea de convocar al pueblo venezolano a través de una iniciativa popular no es nueva. Eso se lo hemos nosotros planteado incluso a representantes de gobiernos extranjeros, pero con poco éxito, por supuesto. Eso lo tenemos que reconocer. Sin embargo, en la medida de que se ha polarizado, y no quiero decir con esto de que se haya polarizado el pueblo, no, se han polarizado las posiciones políticas, tanto los que en este momento detentan la jefatura de la oposición política en Venezuela, le hace María Corina Machado, Mundo González y el resto, y el gobierno o el régimen venezolano por el otro lado. En esa medida que se han mineralizado esas posiciones extremas, en esa medida la comunidad internacional encabezada por los Estados Unidos está perdiendo ya definitivamente, a mi juicio, la paciencia en esto. Es decir, mira, vamos a seguir en esto con los venezolanos, o simplemente esta gente queda a su leal saber y entender y nos salimos de ese problema, o hacemos un último intento y buscamos una posición centrista en la cual existen exponentes que están buscando una cierta forma de negociación en donde no son ellos los que van a quedar de protagonistas, sino van a quedar de protagonistas aquellas personas que sean electas como representantes legítimos en la convocatoria de un proceso constituyente. Y esa es precisamente la salida que estamos buscando. Yo creo que efectivamente nos están escuchando un poco más que antes, en el sentido de que podríamos eventualmente representar una solución de centro para resolver el problema político. ¿Cómo se va a lograr que el gobierno se siente en una mesa de negociación? Ese es otro problema que dependerá de sanciones, dependerá de conversaciones, dependerá de una cantidad de cosas que no de nosotros, sino de la comunidad internacional. Le hacen en este caso los Estados Unidos a la cabeza. Si tienen todavía muchas maneras de lograr sentar al gobierno a negociar algo que efectivamente pueda convenirle a todo el mundo. Desde el punto de vista práctico, está pasando, cosa que yo no me esperaba, cosas como esta. Los chinos se están haciendo cargo de la refinación de PDVSA. Los Estados Unidos están dándose cuenta que si se salen definitivamente en el negocio petrolero se van a quedar los chinos. Es posible que Chevron se quede en Venezuela ya definitivamente para seguir explotando lo que en este momento existe, y todavía no hay una solución política con el gobierno. Entonces eso va a ir de una forma u otra evolucionando hasta una solución de este tipo. Yo sí creo que va a haber una solución de este tipo. No me cuenten que efectivamente nosotros proponemos el proceso constituyente de carácter ordinario, pero sí creo que la solución política va a apuntar a que el pueblo venezolano se exprese, y no necesariamente va a significar que se exprese con votos para un cargo público. En otras palabras, que sea un voto para un presidente de la República. Entonces, creo que efectivamente la negociación sí puede tener realmente alguna viabilidad, y creo que en los actuales momentos los venezolanos no estamos, como quien dice, para esperar mejores cosas ni del gobierno ni tampoco de la oposición. Entonces, bueno, esperamos eso, y creo que cosas como esta van en esa misma dirección. Adelante, José Manuel. Gracias, Luis Manuel. Bueno,
vamos a cerrar la reunión con la intervención de Jesús Domingo Ortiz, agradeciéndoles a todos sus comentarios a través del chat. Van a ser respondidas sus preguntas oportunamente una vez sean estas revisadas y comunicadas a los conferencistas. En los 5 minutos finales, las conclusiones del doctor Jesús Domingo Ortiz y con eso concluimos la reunión. Gracias a todos por su asistencia. Adelante, Jesús Domingo. Bueno, definitivamente, afortunadamente, quiero decir, este tipo de iniciativas de enviar un documento de solicitud de actividad a la sala del fiscal general de la Corte Penal no necesita negociarse con el gobierno. De tal manera que es una actividad autónoma que definitivamente pondrá de relieve la participación de todo un pueblo, ya no en negociar con el gobierno, sino decirle, mira, estamos solicitando ante la Corte que movilice y agilice todo lo que considere necesario para llegar a una condena y decirle claramente que el pueblo lo que quiere es verlos presos, no quiere negociar nada en este momento. Negociaremos políticamente lo que corresponda, sin negar, por supuesto, la actividad negociadora de lo que corresponda. Pero lo que sí queremos es acabar con el régimen y que acaben los criminales que nos han puesto en esta situación tan terrible en el país, que vayan a donde les corresponde. Eso es lo que se requiere. Y ahí está una propuesta que podemos hacerla inmediatamente, en donde sencillamente pues se dispongan unos abogados, se disponga el Instituto Casla, cualquiera que tenga la capacidad de elaborar ese tipo de documentos. Ya envié un borrador que no necesariamente tiene que ser eso, pero es posible que tengamos, sin costo alguno, que unos abogados contribuyan con generar ese documento. Estoy muy seguro de que los medios de comunicación social de que disponemos, tanto dentro como fuera, van a acatar el llamado que se le haga para que tenga éxito esa firma que acompañe a esa solicitud a la Corte y que por otra parte servirá para una movilización de la representatividad del pueblo de Venezuela, que va a servir ya no solo para que se aligere, con el favor de Dios, el juicio y se llegue a una sentencia definitiva con el apresamiento de esta gente, sino que además va a servir esa movilización para que cualquier llamado que se haga, ya sea para una constituyente, para una huelga, para lo que corresponda de las actividades que puedan, además de esta solicitud, instaurarse en el país, el pueblo va a estar ya consciente de que debe ser protagonista, que debe participar. Ya ANCO y cualquiera de los organismos que tengan otras propuestas, pues verá los mecanismos que utiliza. Yo he utilizado, envié el documento con las hojas de ruta que corresponde, inclusive incluí ahí hasta ideas para decirle al público pues qué es lo que se quiere con esta solicitud. Así que ahí está mi contribución. Espero que sencillamente pues tenga acogida de todos nosotros y demos un paso adelante porque el ejemplo que nos ha dado María Corina Machado y Tamara Sojú, por decir dos solamente, además de otras organizaciones como Provea, ANCO, que han contribuido a que se genere una opinión que no ha resultado todavía para acabar con este gobierno, creo que ahora es adicionalmente el pueblo movilizado de esa forma, pacíficamente y casi que anónimamente, pero con evidencia clara de que fue él, el pueblo, el que gestó este tipo de actividad y que va a servir para otros llamados que haga, no solamente el constituyente, sino cualquier otra actividad. Creo entonces que ahí están, posiblemente conversemos luego sobre cómo será la forma de dirigirse a Casla, el Instituto Casla de Tamara Sojú. Se terminó el Esto, tiempo, por favor. bueno, muy bien. Bueno, espero que hagamos entonces algún tipo de actividad que iniciemos nuestro paso adelante. Gracias por Gracias. invitarme. Gracias a todos por haber participado. Gracias.